Hola amigos, buenas noches. Tengo algunas preguntas que me han hecho estos días mis amigos y me gustaría, si es que hay alguien ahí, conversar, dialogar. Por ejemplo, entre las preguntas que me han hecho, me han pedido un poco que hable de demonología, que es esto de los demonios, si son ángeles caídos o los demonios son hijos de los ángeles caídos con las mujeres o las hijas de los hombres. Esa es una pregunta que me han hecho. Otra pregunta que me han hecho es, por ejemplo, esto de las religiones, porque hay tantas religiones en el mundo. Y bueno, hay muchísimas religiones en el mundo, ¿no? O sea, la palabra religión quiere decir volverse a Dios, atarse a Dios, religar en latín, de donde proviene la palabra religión. Entonces me han hecho también preguntas sobre las religiones. En verdad hay muchas religiones en el mundo y obviamente cada pueblo tiene su religión y tiene su libro sagrado. Recuerden que para que haya una religión tiene que haber una revelación. En este caso, el judaísmo sería una religión porque tiene la Tanaj, el cristianismo una religión porque tiene la Biblia y el Islam una religión porque tiene el Corán. También me han hecho preguntas sobre las sectas. Recuerden que cada religión tiene sus sectas, o sea, no es que solamente en el cristianismo hay varias sectas, también en el Islam hay varias sectas, en el judaísmo hay varias sectas, en los sistemas del budismo también hay varias sectas. Entonces, cada religión tiene sus sectas, ¿no es cierto? Entonces me han hecho preguntas también sobre esto de las sectas, qué son las sectas. Me han preguntado sobre las versiones de la Biblia. Me han preguntado sobre los testigos de Jehová. Me han preguntado sobre los adventistas, sobre los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos, los pentecostales. Entonces, temas hay muchos en realidad para tratar, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía también que hable sobre las escuelas de pensamiento o lo que son los ismos, escuelas de pensamiento. Entonces, hay que entender que dentro de estas varias preguntas que me han hecho, por ejemplo, todas son importantes, sin lugar a dudas, todas son importantes, pero de pronto explicar un poquito, por ejemplo, en esto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Yo tengo aquí tengo un libro aquí de ellos, donde está el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio. Entonces estos son tres libros o según ellos tres revelaciones que Dios les dio, que justamente tiene el mismo nivel de la Biblia para ellos o quizá un poco más, ¿no? Entonces en el caso de ellos es un grupo religioso que vino a existir con José Smith, que de hecho es el fundador de lo que es la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, o conocido como la Iglesia de los Mormones. Ahora, ¿por qué le dicen mormones? Es porque justamente ellos hablan de Mormón, de Moroni y de Mormón, que es quien le va a revelar, obviamente, según su teología, le va a revelar las planchas, unas planchas de oro, donde estaba la revelación que justamente está acá, en este libro que yo tengo, ¿no? Entonces, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entonces le llaman el libro del Mormón justamente por eso, por Mormón, que es un enviado, ya que dice que el libro de Mormón es un relato escrito por la mano de Mormón sobre planchas, tomado de las planchas de Nefi, ¿no es cierto? Entonces, este libro es lo que sería para muchos la Biblia, para ellos obviamente es este libro, que no solamente es el libro del Mormón, también es Doctrina y Convenios y la Perla del Gran Precio. Son tres revelaciones que tienen ellos, más con la Biblia serían cuatro, ¿no? Obviamente. Entonces, me han preguntado un poquito sobre ellos también, les voy a explicar algo. Ellos son un grupo en realidad que nació con José Smith.
Él en los Estados Unidos obviamente ya era lo que hoy diríamos un evangélico o un protestante, pero de igual manera que a través de sus estudios y según lo que él cuenta tuvo una revelación donde este ángel se le presentó y le mostró las planchas del Mormón, que a propósito muchos a través de los tiempos han investigado dónde están esas planchas del Mormón y no asoman por ningún lado. De igual manera, José Smith decía que él vio el Urim y el Tumín. Pues recuerden que en el judaísmo el Urim y el Tumín, eso iba en el pectoral del Cohen Gadol o sumo sacerdote, y quiere decir luces y perfecciones, Urim y Tumín, porque cuando el Cohen Gadol no sabía qué hacer en algún asunto, es como que sacaba el Urim y el Tumín y echaba suertes y Dios le hablaba y le decía lo que tenía que hacer. Entonces, José Smith en cambio decía que había una especie de lentes o de gafas, como hoy llamaríamos lentes un poco a la antigua, que eran el Urim y el Tumín, y según él pudo ir leyendo y pudo ir traduciendo lo que decía el libro del Mormón. Entonces, ahí es donde se da supuestamente la revelación. Ahora, José Smith fue una persona también que llegó a ser muy conocida en la época. De hecho, llegó a tener muchas esposas él, llegó a tener muchas esposas José Smith, porque justamente la teología de los mormones, digámoslo así, entre las cosas o los postulados originales, era que los líderes podían tener varias esposas y que de esa manera ellas podían ser salvas y podían engendrar incluso después de esta vida eh, en el lugar donde supuestamente Dios les iba a llevar. Entonces este hombre tuvo muchas mujeres e incluso fueron los mismos padres de estas chicas los que en realidad rodearon la casa donde estuvo José Smith y después lo terminaron matando según la historia, ¿verdad?, de su biografía, porque obviamente estamos hablando que en Estados Unidos lo que primaba era el cristianismo y sus postulados como por ejemplo el presbiterianismo muy fuerte en los Estados Unidos, lo que hoy serían también los bautistas muy fuertes. Habían también en los Estados Unidos grupos muy fuertes como los puritanos, conocidos así. Entonces, donde aún para el puritano, por ejemplo, mostrar que un hombre anda en camiseta ya era bien, bien complicado, era visto como pecado, o los cuáqueros, muchos grupos así. Entonces, de pronto que aparezca un hombre como José Smith y diga que Dios le reveló que puede tener muchas esposas y que estas esposas pueden estar con él porque de esa manera van a ser salvas, y que el Dios de ellos habita en una estrella llamada Colón. Entonces eso molestó pues al cristianismo de la época, muy ortodoxo, y justamente los padres de la mayoría de esas chicas terminaron eliminando a José Smith, ¿no? Entonces el mormonismo en realidad entre sus postulados tiene cosas interesantes, por ejemplo, y raras a la vez, ¿no? Por ejemplo, ellos también dicen que hubo una gran asamblea en el cielo, y que ahí Dios dijo lo que iba a suceder con la humanidad y que necesitaba a alguien para que salve a la humanidad, ¿no? Y ahí se menciona en estos postulados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se menciona que Yeshua o Jesús, Yeshua conocido como Jesús, y Hasatán, que significa opositor, o el diablo en griego, calumniador, son hermanos, según la teología original de ellos, son hermanos, y que Hasatán se ofreció ser el que iba a bajar a la tierra a morir para rescatar a la humanidad, y que también se ofreció Yeshua o Jesús como para ser el que iba a bajar a morir en la cruz para sacrificarse y salvar a la humanidad que estaba caída. Entonces, según estos libros, hubo una gran asamblea en el cielo. Unos votaron a favor de Yeshua, otros votaron a favor de su hermano Satanás, y
hubieron otros que votaron neutro, o sea, no dieron su voto. Eh, entonces ahí, según estas historias de ellos, es donde Dios les castigó a los que decidieron votar en neutro, voto en blanco, como diríamos hoy nosotros, y les castigó como castigo con la piel negra y fueron echados de los cielos hacia la tierra. Y el origen de la piel negra, de acuerdo a la teología mormona original, no sé si hoy ya la han cambiado, pero en los textos originales del grupo, cuando se formó, la piel negra venía como un castigo de parte de Dios para aquellos que estuvieron en esa asamblea y no votaron ni por Satanás ni por Jesús. Y al final ese fue el castigo para ellos, y por eso es que incluso la piel negra o las personas con piel negra eran muy mal vistas durante un siglo y más desde que se fundó el mormonismo, a tal punto que, por ejemplo, yo recuerdo en mi época de estudiante, cuando hacía investigaciones, justamente tuve que asistir a uno de esos cultos para ver cómo era el asunto, y no habían misioneros de color negro, por ejemplo, dentro del mormonismo. Últimamente es que de algunas décadas nomás atrás se permitió eso, y ahora ya es un poco normal, pero antes de eso no era bien visto dentro de las iglesias de Jesucristo. El nombre original es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero mormones es como un apodo, como un mote que ha quedado porque ellos siempre andan obsequiando el libro del Mormón. Entonces, en esta gran asamblea, la mayoría votó para que sea Jesús el que muera en la cruz y rescate a la humanidad, según estos datos medios raros y medios interesantes también a la vez que ellos tienen. Entonces, según ellos también Dios habita en una estrella llamada Colon, que es distante y que incluso hay intimidad sexual, y por eso todo hombre de ese grupo tenía que tener varias esposas, porque de esa manera ellas también iban a tener relaciones íntimas en la vida después del más allá. Entre otras cosas interesantes también de ellos, por ejemplo, están de que hay un grupo que es líder siempre, pero siempre tienen lo que nosotros llamaríamos un apóstol, ¿no es cierto? Un apóstol, alguien que dirige todo como un profeta máximo, que es el que va a dirigir toda la organización en cada generación, y van a dejarse llevar en base a lo que él diga, ¿no? Entonces, digamos, es como los testigos de Jehová. En cambio, tienen en Brooklyn, de igual manera, tienen un lugar muy grande, incluso donde imprimen sus revistas y todo eso, y de igual manera ellos tienen un consejo de ancianos, ¿no? Entonces, los mormones en este caso, digamos, siempre tuvieron en base a José Smith alguien que le va tomando el mando. Muy común en ellos también vestir de negro y blanco, muy parecido a los cuáqueros. No sé si ubican algunos a los cuáqueros, que incluso muchos de estos grupos hasta el día de hoy viven en muchos países, sobre todo en los Estados Unidos, y no tienen luz eléctrica, no usan celular, porque le consideran a la tecnología como algo pecaminoso, o que le va a abrir puertas para que la persona pueda pecar más. Entonces, dentro de las congregaciones de los mormones, igual ellos, hasta hoy es muy normal que un domingo ellos van vestidos así como hace unos 300 años atrás, camisa blanca, la leva negra, muchos usan sombrero y todo, y visten un poco a su estilo. También los templos de ellos son muy, ¿cómo se diría? Son iguales, o sea, a excepción de los grandes templos y en especial el más importante que ellos tienen, creo que en los Estados Unidos o en el estado de Utah, donde hubo más grupos en esta fe o en estas creencias, pero de ahí normalmente toda congregación o todo templo es hecho bajo el mismo modelo, a tal punto que incluso un presidente del Ecuador, un expresidente nuestro, llegó a decir y que sería bueno que se tome la idea de los modelos de los templos de los mormones, porque están bien hechos
y es muy fácil de identificarlos. Y llegó a poner ese ejemplo incluso para hacer ciertas cosas acá en cuanto a la educación, pero que eso después no se dio paso, ¿no? Entonces, eso es un poquito respondiendo a las preguntas que me han hecho sobre los mormones. Les vuelvo a mostrar el libro que yo tengo acá, que serían los más importantes para ellos, igual que la Biblia, que es el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio. Estos tres libros más la Biblia son importantísimos para ellos, ¿no? También en cuanto a lo que es las religiones, recuerden que religiones hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero las más conocidas de pronto son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dentro de lo que es el judaísmo hay el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Es la creencia en un solo Dios. Ese es el monoteísmo, ¿no? En cambio, el politeísmo en griego es la creencia en varios dioses. Entonces, el judaísmo es una religión que cree solo en un Dios verdadero. Pero el politeísmo, como en el hinduismo y otros grupos religiosos, es la creencia en varios dioses, ¿no? Entonces, en el politeísmo, cuando a una persona le va mal en la vida o en algo, no hay problema. Es fácil, solo se cambia de Dios o le culpa al Dios en el que confiaba y le dice que ese Dios no vale y se va al lado de otro Dios. Al contrario del cristianismo o del judaísmo, donde usted si hierra no le puede culpar a Dios porque nunca Dios va a tener la culpa sino usted. Entonces, que sea usted cristiano o judío o musulmán, si le va mal, la culpa no es de Dios. ¿Me explico? No importa si se llama Yahvé, Jehová, Alá, de acuerdo a la perspectiva religiosa. Si algo no funciona es porque usted está haciendo malas cosas, no Dios. Pero en el politeísmo no necesariamente es así. En el politeísmo, si a la persona le va mal, es porque de pronto el Dios en el que cree no está bien y se cambia de Dios. ¿Me explico? Es así de sencillo. Entonces, dentro de la religión, en cambio, el judaísmo es monoteísta, el islam es monoteísta, igual solo se cree en la existencia de un solo Dios. En el cristianismo, digamos que ahí, aunque es una religión también politeísta, pero hay un poquito de más debate, digamos, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Aunque se cree en un solo Dios, sin embargo, hay la creencia de que ya este Dios está en tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esas son las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero en el cristianismo la diferencia sería que según la mayoría de escuelas cristianas hay un Dios en tres personas. Algunos hablan de la palabra Trinidad, incluso aunque no está en la Biblia la palabra Trinidad, sin embargo ya se habla de un Dios en tres personas, algo que al judaísmo le parece muy chocante. ¿Cómo puede haber un Dios en tres personas? Porque de acuerdo a la perspectiva hebrea, Dios no es una persona. O sea, una persona de acuerdo a la perspectiva hebrea solo aplica para un hombre o para una mujer. Hay una sola forma de ser persona, de acuerdo al contexto hebreo, ser persona hombre o persona mujer, pero Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene huesos. Entonces ahí de pronto está un poquito la diferencia, ¿me explico? Entonces cada religión tiene sus sectas, ¿no? Cada religión tiene sus sectas. Porque ¿qué es una secta, digamos así, ¿no? ¿Qué es una secta? Que sería bueno también definirlo. Por ejemplo, cuando salió la Santa Inquisición, por 1200 y picos, la primera Inquisición, la palabra Inquisición quiere decir en latín Santa Investigación. Santa Investigación. Entonces, Santa Inquisición, suena raro, ¿no? Santa Investigación, es decir, que va a investigar qué grupos practican la religión oficial, que en ese caso era el catolicismo romano, en Europa, o si habían otras interpretaciones. Entonces, la persona que no estaba de acuerdo con el catolicismo romano, sencillamente le quemaban o le mataban, así de sencillo, o le amenazaban. Entonces, Santa Inquisición o Santa Investigación, ¿hasta qué punto no? ¿Por qué?
porque ellos cuando investigaban algo, si no estaba de acuerdo a la iglesia oficial, sencillamente era parte de una secta, era parte de una secta. Entonces, al ser parte de una secta, obviamente ya no era parte oficial de la iglesia y había la excomunión. La excomunión en ese tiempo era muy terrible, ser expulsado de la iglesia oficial. Entonces la iglesia, al tener el poder del Estado, el poder económico, político, militar, no había nadie que se le oponga. Entonces todo el mundo tenía que tener su teología, si no sencillamente era clasificado como un sectario, ¿no? Entonces, Santa Inquisición quiere decir Santa Investigación. Así de sencillo, ¿no? Entonces, si una persona no estaba de acuerdo con la Inquisición, sencillamente ya era un sectario. Entonces, una secta lo que sería es simplemente en cada religión una forma de interpretar su libro sagrado, pero de otra manera, no a la manera oficial. ¿Me explico? Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando recién se dio el protestantismo de Lutero, Calvino, Zwinglio, Conrado Grebel, Félix Manz, etc., obviamente entre los postulados de estos reformadores, algunos ya no estaban de acuerdo en la transustanciación, por ejemplo, que el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, y hablaban de consustanciación, hablaban de símbolos, de otras formas, y simplemente ya para la iglesia oficial eran sectas. ¿Me explico? Sin embargo, el grupo de Lutero seguía siendo el grupo protestante por excelencia, pero otros grupos que comenzaron a salir, como los presbiterianos, con Juan Knox, también los grupos de Calvino, igual fueron vistos como sectas por la Iglesia Católica oficial. ¿Por qué razón? Porque ya no estaban de acuerdo en los postulados teológicos de la Iglesia. Entonces, decir secta es sencillamente no estar de acuerdo con los postulados teológicos de una organización religiosa. Por ejemplo, después vinieron los anabaptistas, que decían Lutero, aunque está bien porque está oponiéndose al Papa, sin embargo sigue bautizando niños, y Calvino, aunque se opone a la iglesia oficial católica que gobernaba el mundo, sin embargo sigue bautizando niños. Entonces los anabaptistas dicen, no, eso está mal, o sea, hay que bautizar a los adultos porque el bautismo infantil no lo respalda la Biblia. Entonces las mismas iglesias de Calvino, de Lutero, consideraron a los anabaptistas o rebautizadores como sectas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es una secta? Una secta sencillamente ya son postulados que interpretan su libro sagrado diferente a la iglesia oficial. Por ejemplo, dentro del judaísmo hay varias sectas, se puede decir. En la época de Yeshua habían 26 grupos o escuelas de interpretación, y entre ellos se decían sectas. Por ejemplo, habían 7 escuelas de fariseos, habían los saduceos, habían los esenios. Eran 26 escuelas en total, pero si uno no estaba de acuerdo con el otro, le catalogaban de sectario. De igual manera, en el cristianismo original habían varios tipos de cristianismos. Por ejemplo, habían los gnósticos, habían la iglesia católica, que después comenzó a existir por el año 340, 350 oficialmente después de Cristo. Había la iglesia ortodoxa, que hoy se le conoce con que está en la sede de Estambul, lo que es en la iglesia Santa Sofía, que se separaron de la iglesia católica unos siglos después. Habían muchos grupos de los arrianos, habían los que seguían incluso a los que creían en la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre, 50% Dios, 50% hombre, 100% Dios, 0% hombre, 100% hombre, 0% Dios. O sea, habían muchos tipos de cristianismos, de igual manera en el grupo en los primeros siglos, solo que el grupo oficial que ganó, digámoslo así, porque Constantino el emperador lo adoptó o le dio libertad de culto, y después Valente, otro emperador, en el año 380, 390, declaró la iglesia oficial del Estado, la iglesia de Roma, consideraron a los otros tipos de cristianos como sectas. Entonces, una secta sencillamente
es interpretar la Biblia de otra manera diferente a la iglesia oficial o a un grupo que usted pertenezca. Por ejemplo, usted va a encontrar que dentro de los mismos tipos de cristianismos actuales, es muy normal que, por ejemplo, alguien diga de que los bautistas no tienen el Espíritu Santo, por ejemplo, porque no hablan en lenguas o no se caen al piso. El bautista puede decir que el pentecostal es el que está mal porque no estudia la Biblia. Ahora hay los neopentecostales. Neo es una palabra en griego que significa nuevo, que de los pentecostales ahora van saliendo neos pentecostales o nuevos grupos pentecostales, por ejemplo, de pactar con Dios, de querer ganar favores a través del dinero para con Dios, o tratar de hacer pactos con Dios, cuando en la Biblia solo Dios puede hacer pactos, no el hombre con Dios, sino Dios con el hombre cuando Él lo decide. Entonces podemos ver muchos grupos. Entonces cuando una persona sale de alguna denominación, es muy normal que esa denominación le catalogue como secta o como un sectario. Entonces sencillamente esas son las religiones. O sea, una religión tiene un libro oficial, tiene una interpretación oficial de la Biblia o del Corán o de la Tanaj o de cualquier libro sagrado, de los Rig Vedas. Entonces, en el momento que una persona ya comienza a interpretar más de lo que debe o investiga o dice públicamente algo más, sencillamente ya es catalogado un sectario. Entonces, en el mundo antiguo era muy normal crucificarlo, matarlo, quemarlo, a tal punto que aún a mujeres se les llegó a matar en la época de la Reforma y un poco más allá, por catalogarlas como brujas, hacer cosas absurdas, ridículas, como por ejemplo meterles a las mujeres en agua y si se hundían eran brujas, pues obviamente que se van a hundir pues por el peso de la gravedad. Entonces, incluso en Salem, que es en los Estados Unidos, hubo un juicio muy famoso contra las brujas de Salem. Entonces, digamos, esos eran los grupos sectarios. Habían épocas donde si una persona se enfermaba, se le veía eso como fruto de un pecado también, como fruto de un pecado. Entonces, las religiones son esas, ¿no? Creencias en Dios o en sus dioses a su manera, con sus libros sagrados, y el momento que alguien abandona esa religión ya es un sectario, ¿no? Entonces, por eso yo les mencionaba, por ejemplo, dentro del cristianismo han ido saliendo grupos que hoy se les considera sectas. Por ejemplo, con José Smith salió lo que hoy se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después Charles T. Russell, él era presbiteriano originalmente, él era presbiteriano, fue parte del grupo de los adventistas también y después terminó formando la Torre del Vigía de Sion. Y después de su muerte, con Rutherford, que fue quien le tomó la posta, en 1932 oficialmente en los Estados Unidos sacaron la personería jurídica conocida como los Testigos de Jehová. Entonces, dentro de los grupos cristianos, por ejemplo, los Niños de Dios o la Familia del Amor también, que no es tan popular hoy, pero hubo una época en los 60, 70, sobre todo en la época de los hippies, que llegó a ser muy famosa por la música y la forma como vivían. Justamente el fundador de ese grupo era de un grupo, de una denominación evangélica muy conocida hasta el día de hoy. Entonces los que han formado estos grupos han sido gente que ha salido de las mismas denominaciones y han formado sus grupos religiosos o sus sectas, como le llaman, pero en realidad una secta sencillamente es no creer o no estar de acuerdo con un grupo religioso o como enseñe alguien. Eso sería una secta desde mi perspectiva, desde mi opinión, porque toda religión le va a decir que tiene la verdad y toda religión le va a decir que el Espíritu Santo le habla y toda religión le va a decir que su libro es el que vale porque Dios les guió o el Espíritu Santo les guió. Usted va a ver que en el mismo tipo en los cristianismos mismos, por ejemplo, la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica. Y la Iglesia católica va a decir que el Espíritu Santo guió a los concilios, la Iglesia evangélica va a decir que el Espíritu Santo guió a los concilios. Entonces, no es tan sencillo como parece, ¿no? Entonces, cada religión, perdón, se fue el internet. Entonces, cada religión tiene su revelación, su libro sagrado, su interpretación oficial,
y si alguien opina diferente ya es un sectario, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Lo que sí es bueno es investigar para saber qué creemos, ¿no? Si estamos en una religión correcta o en un grupo cristiano que sea correcto. Hay unas bases históricas para eso, estudiar los textos originales. Entonces, informarnos bien, mucho más ahora que estamos en la era de la internet, ¿no? Y para ver si lo que creemos tiene sentido, ¿no es cierto? Tiene sentido. Entonces, ese tipo de cosas me han preguntado y quería explicarles un poquito. Eh, También pudiéramos hablar, y algún rato tal vez lo haga en un estudio ya formal, sobre los ismos. Los ismos son famosas escuelas de pensamientos. Usted va a ver que todo lo que termina en ismo es una escuela de pensamiento. Por ejemplo, el agnosticismo, el animismo, el ascetismo, el politeísmo, judaísmo, cristianismo. Pudiera poner muchos ejemplos. Donde usted ve ese ismo son generalmente escuelas de pensamiento que salieron y le fueron dando forma a las creencias en base a cómo ellos interpretaban o conocían, y a veces también con el sincretismo, mezclando parte de lo que es su costumbre o su cultura. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. En toda religión hay sincretismo, en mi opinión. En todo grupo religioso hay sincretismo, hay mezcla de los textos sagrados con lo que va creando los pueblos. Por ejemplo, en eso de cumpleaños, por ejemplo, que justo hablábamos hoy con algunos amigos. En los cumpleaños usted va a ver que si se va a la Biblia, por ejemplo, solamente dos personas celebraron su cumpleaños en la Biblia. El uno es Faraón, que quiere decir casa grande o paro en el idioma original, paro, faraón o casa grande. Él celebró su cumpleaños, pero es porque en la creencia de la época de Egipto se creía que el momento que nace una persona en Egipto se desligaba de su Dios, ¿me explico? Entonces tenía que ir celebrando cada año su nacimiento, la fecha de que nació, y era muy normal en Egipto celebrar los cumpleaños, algo que los hebreos o el pueblo de Israel en cambio no lo hacían y hasta ahora no lo hacen, pero era porque en Egipto había la creencia que cuando se nace uno ya se desliga del Dios, aunque habían varios tipos de dioses, 9 dioses en especial habían en Egipto, solo que el dios Ra o el dios del sol era el más importante, que incluso a veces llamaba a una asamblea a los 9 dioses. Entonces, por eso es que cuando ellos morían incluso se volvían a reencontrar con estos dioses, y para que no les salga las 5 partes del cuerpo o del ser que según ellos tenían, que es espíritu, alma, cuerpo, nombre y personalidad, les momificaban y les ponían un libro, el rollo egipcio de los muertos, con conjuros para irse otra vez encontrando con cada dios y llegar al país de las cañas, donde van a vivir felizmente, lo que sería para muchos el cielo, o para los griegos el Liceo. Entonces, digamos, esa era una creencia de Egipto, eso de celebrar cumpleaños. De igual manera, usted va a ver que en el Nuevo Testamento Herodes celebrando su cumpleaños, y a tal punto que incluso en ese cumpleaños Salomé danzó, y él estaba tan apasionado que incluso le dijo, dame, si me pides te doy hasta la mitad de mi reino. Y la mamá de Salomé y Salomé pidieron la cabeza de Juan el Bautista, y él mandó traer justamente en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, si usted por ejemplo va a la Biblia, no va a encontrar los cumpleaños en la Biblia como algo que le favorezca, ¿no? Yo no digo con esto que celebre o no celebre su cumpleaños, cada quien decide, pero solo le doy una base histórica, porque hay gente que dice, si no está en la Biblia, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Pues en la Biblia no hay respaldo para los cumpleaños porque eran fiestas paganas. Por ejemplo, en el caso de Egipto era por idolatría. Y en el caso de los romanos, incluso que ellos fueron los que crearon esto del pastel, eso de comer demasiado en los cumpleaños, eso de reclinarse, porque en Roma la gente de mucho dinero comía reclinado, el esclavo comía parado. Entonces, por ejemplo, en este tema de los cumpleaños, no, pues ahí en la Biblia nunca ni nadie celebraba un cumpleaños, ni Yeshua, ni los apóstoles.
eran cosas muy paganas. Sin embargo, ahí usted puede ver un sincretismo, ¿no? Entonces, hoy es muy normal que de pronto una persona predique, esté con su familia celebrando un cumpleaños, pero incluso en las mismas iglesias se celebran los cumpleaños. Pero si vinieran los predicadores del siglo I, siglo II después de Cristo, se asustarían de ver que en las congregaciones que se habla del Evangelio se celebran cumpleaños, algo que es totalmente pagano, o sea, que no tiene nada que ver. Entonces, esto es solo como una idea, ¿no? Yo no es que estoy atacando ni defendiendo los cumpleaños, sino dando a entender, ¿no? Cómo el sincretismo se va metiendo en cada religión. Entonces, no importa la religión que la persona practique, va a meter parte de su cultura, va a meter parte de la cultura que va a gustarle de otros países y se va a ir metiendo como la música, como cualquier asunto. Por ejemplo, cuando el evangelio va llegando a cualquier parte del mundo, es igual a música, o sea, a nosotros nos llegaron los himnos, por ejemplo, bautistas, nos llegaban los coritos, me acuerdo cuando yo era niño, y eso era lo que se cantaba, ¿no? Pero ahora ya es muy normal cantar en otros ritmos. Entonces cada pueblo le va poniendo su música, le va poniendo su estilo. Entonces usted ya puede ver sincretismo, una mezcla. No importa la creencia que usted tenga, va a encontrar que en base a la Biblia también tiene usted parte de su cultura, de sus creencias y de su sincretismo. Cosas como la Navidad, por ejemplo, no digo que esté bien o esté mal. Pero de igual manera, en realidad nadie celebraba el nacimiento de Yeshua. Durante 3 siglos no se celebró eso, ¿no es cierto? Y otro tipo de cosas. Entonces, el mismo Maimónides, por ejemplo, que él fue un rabino medieval de España, él en una carta llega a escribir a los rabinos de Francia y les dice algo que a mí me impresiona, ¿no? Bien molesto, Maimónides, aunque era un hombre muy sabio, muy calmado, molesto les escribe que cómo es posible que la cultura de Francia les esté ganando a los de Israel que viven en Francia. Y él da algunos ejemplos, ¿no? Como dice, ¿cómo permiten ustedes que los hombres esperen en la boda a las mujeres? Eso es algo pagano. Y usted va a ver eso en las iglesias del día de hoy, ¿verdad? Que cuando hay una boda, no importa si es iglesia católica o evangélica, el novio está esperando a la novia y la novia se demora 1 hora, 2 horas, a tal punto que un sacerdote de Brasil consiguió que se saque una ley que allá en donde él vive se multe a las novias con $300 porque ellos tienen otras cosas que hacer y las novias siempre llegan atrasadas. Pero el punto es que Maimónides dice, ¿cómo es posible que el paganismo de Francia, donde los novios esperan a las novias, también se esté pegando en la sinagoga de Israel? Y él les dice que eso está mal, que es al revés, que en una boda hebrea o bíblica, la novia espera al novio, ¿no es cierto? La novia espera al novio. Y uno pudiera poner este ejemplo con lo que es la escatología. Muchos predican que Yeshua ya viene, unos dicen que se va a llevar es al pueblo de Dios que es Israel, otros hablan de una teología de reemplazo, de que es la iglesia la que es la novia. Entonces, sea cual sea, el punto aquí es que si usted analiza bien, la novia espera al novio, ¿no es cierto? Nunca el novio a la novia dentro de la perspectiva hebrea. Entonces ese es otro ejemplo, ¿no? Yo no digo que esté mal o no, que cada quien lo haga, pero es la cultura acá. Entonces cuando hay una boda, sencillamente el novio espera a la novia, pero en la Biblia es al revés, la novia espera al novio, a tal punto que Maimónides corrige a los rabinos de la época de él, y les dice que corrijan eso. ¿Cómo es posible que hayan hombres esperando a novias en una boda cuando eso es una costumbre pagana? Entonces son apenas 2 ejemplos de los muchos que pudiera darles, donde usted puede ver pues que en cada religión, cada denominación, cada organización religiosa, sí se mezcla lo del libro sagrado con las costumbres de la gente o con la cultura de la gente. Pero siempre es importante que el evangelio esté sobre la cultura, nunca la cultura sobre el evangelio. Por eso es que cuando uno trata a veces ese tipo de cosas a mucha gente no le gusta, ¿no? O pueden decir, pero ¿y dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo? O sea, pero de pronto a Dios eso no le agrada porque son costumbres, digámoslo así, mientras una cultura o una costumbre no se vaya contra la palabra de Dios, está permitido, está permitido. Pero si ya la costumbre se va contra la palabra de Dios, obviamente ya no se le puede permitir, ¿no?
Entonces, son apenas dos ejemplos que les he mostrado como para ver que en verdad hay mucho sincretismo en las iglesias o en las congregaciones, porque justamente me han preguntado esos temas, ¿no? Entonces, algo quería compartirles, amigos, aprovechando que hay como ahora sobre esto, ¿no? Que es un poquito de las religiones, que es esto de las sectas. Si una persona mañana sale de una denominación, no cabe duda que le van a decir que es un sectario, porque ya no está de acuerdo con la interpretación oficial de esa denominación. Ahora, cada denominación tiene también sus postulados, que a veces son muy humanos. Si usted coge las confesiones de fe de cada denominación, hay algunas que sí tienen mucho sentido, pero hay otras donde incluso le ponen lo de la asamblea oficial, los estatutos oficiales, incluso sobre la misma Biblia, y nunca puede ser así. Siempre la Biblia debe estar sobre todo, aún sobre una confesión de fe. Entonces, por más buena que sea una confesión de fe, hay muchas, la confesión de fe de Westminster, hay la confesión bautista, bueno, pudiera citarles muchas confesiones de fe, pero nunca se puede poner esas confesiones sobre la Biblia. Siempre la Biblia debe estar sobre todo ese tipo de cosas, ¿me explico? Entonces, religiones, amigos, hay muchas, las más conocidas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero en el judaísmo hay varias interpretaciones, o lo que muchos llamarían sectas. En el cristianismo igual hay muchas interpretaciones o sectas. En el islam es lo mismo, es lo mismo. Ustedes se acuerdan de los talibanes, era una forma de interpretar el Corán. Entonces, esos mis amigos, y espero que algo podamos haber aprendido en este video, y yo también de paso me siento útil enseñando algo de lo poco que sé. Gracias y bendiciones.